Esequiba. Guyana es la República. La República Cooperativa de Guyana. Que está al ladito. Está al ladito. Sí, para eso es vecino nuestro. Es vecino y es hermano nuestro también, ¿no? Hermano nuestro. El coronel Pompeyo Torralba, lo decíamos, maneja este tema, trabaja en la Cancillería, es ex jefe de la Unidad Especial para el Esequibo de la Cancillería venezolana, y bueno, viene a aclararnos este tema porque además en medio de todo este panorama tan complicado, parece que hay cierta gente que quiere como apostar a algo que no puede pasar con nuestros vecinos de esa zona. Profesor, buen día. Pescar en Río Revuelto. Pescar en Río Revuelto. Y es inevitable no asociar todo lo que viene ocurriendo también con ese tema. No, es que precisamente hay que asociarlo porque todo es un todo. El problema del barco, el problema de la agresión de Estados Unidos, va todo porque Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en el mundo, consume 20 millones de barriles diarios y resulta ser que ellos producen 9 o 10. Entonces tienen que importar 10 millones de barriles todos los días. Y ellos andan buscando petróleo donde sea. Donde sea y a costa de lo que sea. Donde sea, a costa que sea. Es como el gavilancito que está en el campo, el animalito que está en el campo y tiene unos niños y tiene unos hijitos y anda buscándole la comida, no importa que si se comió el gato, se comió el conejo, se comió lo que agarre. Lo que agarre. Y resulta ser que si somos nosotros mansitos, una presa mansa, que es muy difícil de que ellas la consigan aquí, la tendrán que buscar en la Cochinchina, pero aquí no. Entonces resulta ser que ellos andan buscando el petróleo como sea. Ahí tenemos el mapa, ¿verdad? Ajá, allí, pero decíamos en el corte, ¿no? Ahí está malo, fíjate, ahí está malo, porque dice Guayana. ¿Ah? Allá, ¿dónde está la Guayana? ¿Cuál es la otra palabra que tiene ahí? Británica. Británica. No, es Guayana Británica. Ahí tenemos el territorio Esequibo y tenemos a Guyana. El problema es que no conocemos de que Guyana nace en 1814 cuando mire, pero Inglaterra le compra a Holanda. Se va actualizando el mapa, profe. Hay que actualizar ese mapa. Claro, pero él va cambiando, ¿no? Dependiendo de los años. No sé si se lo pueden llevar más bien a full. Eso no es Guyana, fíjense lo siguiente, mira, ahí tenemos otro error. Eso no es Guyana. Ahí tenemos a Guyana y al Esequibo juntos. Entonces, tenemos las dos partes. Tenemos que saber dividir qué es lo nuestro y qué es la República Cooperativa. ¿Cómo comenzó todo esto, profesor? ¿Cómo saber? Vamos al génesis de todo esto. Bueno, el génesis de todo esto es cuando Sir Walter Raleigh, que fue amante de la reina de Inglaterra, resulta ser que la reina lo casa en una infidencia con una doncella y resulta que lo pone preso en la Torre de Londres y dura 2 años. Ahí cuando la reina resulta ser que le dio lástima a su amante, le da libertad y se convierte en un corsario burgués porque era amante de la reina y se viene aquí a América y él descubre y se mete por el río Orinoco y se mete allí y él ve de que hay la posibilidad a través del brazo Cassiquiare conectar la cuenca del río Orinoco con la cuenca del río Amazonas. Y allí le manda a decir, mi amada amante, qué fácil le sería a usted apoderarse de toda esa colonia de aquí en América del Sur, tanto de Venezuela como la Nueva Granada, hacia el Perú también, si usted se apodera de las bocas del Orinoco, porque eso es la llave de América, es la boca del Orinoco. Y resulta ser que ahí nace una estrategia geopolítica de Inglaterra de entrar aquí. No es casualidad de que Inglaterra en 1802 compre a Trinidad y Tobago. Pero para tú agarrar esa taza, ¿verdad?, con tu café, tú tienes que utilizar mínimo 2 dedos. Es decir, el efecto pinza. Y para tomar control de las bocas del Orinoco, tú tienes que tener una posición al norte y una posición al sur. ¿Qué sería en Trinidad? Y entonces, Trinidad, y necesitaban ubicarse bajo, en la parte sur de la boca del Orinoco. Y le compran, eso era Holanda. Exacto. Por eso el origen de Surinam es el mismo origen de Guyana. Porque Surinam era parte de la Guayana holandesa. Y la Guayana holandesa era un pequeño reducto, ahí un pedacito de la gran posesión que tenía España en América, desde allá en el cono sur hasta el río arriba que nos limita con los Estados Unidos. El Río Grande, Río Grande, por allá. Entonces, todo el territorio de España era sumamente grande. Y en esa oportunidad los holandeses eran súbditos de España. Eso es como que tú hospedes en tu casa a una persona, amiga tuya, familiar, y le das un cuartico. Pero en 1648 Holanda decide ser libre
y se independiza. Ahí nace la Guayana holandesa. Y la Guayana holandesa es la que da origen a la República Cooperativa de Guyana, que es cuando Inglaterra le compra 20.000 millas cuadradas a Holanda, y esas son 37.000 kilómetros cuadrados. Eso hay que explicarlo bien, inclusive con mapas, etcétera, para que la gente entienda por qué el Esequibo es nuestro. Porque a estas alturas hay personas que dudan de que el Esequibo sea nuestro y dudan de que haya la posibilidad de que nosotros recuperemos Cuando decimos el Esequibo es nuestro, usted nos decía en el corte, bueno, yo tengo los papeles en mi casa, pero no lo ocupo, no vivo ahí. No tengo la posesión. ¿Cómo se lo explicamos a la gente? La posesión la tiene la República Cooperativa de Guyana porque ella nace de la colonia de la Guayana inglesa. Y la colonia de la Guayana inglesa se genera a partir de que Inglaterra le compra 20.000 millas cuadradas a Holanda, pegadito allí. Pero Inglaterra se percata de que todavía para llegarle a las bocas del Orinoco necesita ocupar un espacio más hacia el occidente y empieza con sus colonos a penetrar allí. Inicialmente hacen una primera aproximación hacia las bocas del río Esequibo y es allí lo único que nosotros debemos de negociar con Guyana es 4.920 kilómetros que cuando Schomburg, un naturalista que hace el primer mapa y que ese mapa fue ocultado cuando nosotros fuimos al juicio, el tribunal arbitral del 3 de octubre de 1899 en París, resulta ser que ese era el único pedacito que estaba ocupado por los holandeses. Y él hace un mapa y lo traza un mapa ingenuo, llamo yo, en virtud de que él no está metido dentro de la estrategia imperial de Inglaterra, sino que lo mandan a medir como cuando tú compras una finca, un terreno, y buscas un topógrafo para que te lo mida. Él no sabe si tú estás planificando quitarle un pedazo de terreno al vecino, sino que va simple y llanamente y hace la medición de lo que tú le dijiste que tú habías comprado, sin meter al vecino, pero resulta ser que después ese mapa lo ocultan los negociadores allá, y como nosotros tuvimos la mala suerte de que no obtuvimos la posibilidad de estar incluidos en ese tribunal arbitral, sino que nosotros creamos al monstruo, porque nosotros tuvimos casi 10 años pidiéndole a los Estados Unidos que interviniera a favor nuestro. Es como ahorita, tenemos una agresión de los Estados Unidos, que es el imperio que está mandando a nivel del mundo, y le estamos pidiendo a cualquiera de los países que tienen posibilidad de roncarle a los Estados Unidos que se adhiera a nosotros para que nos defienda. Entonces eso es como que dentro de 100 años nosotros vayamos a criticar a China o a Rusia porque ellos nos están ayudando. En aquel entonces quien nos ayudó fueron los Estados Unidos. Lógicamente, ellos partiendo de la base de la doctrina Monroe, pero la doctrina Monroe, eso hay que aclararlo, y yo se lo aclaré en una oportunidad por escrito al ciudadano presidente actual, Nicolás Maduro, y a nuestro difunto Hugo Rafael, que tú me entrevistaste el día ya en que yo fui a visitar, el día 10 de marzo, a la 1:30 de la madrugada, me entrevistaste allá cuando alguien dijo de que yo había sido profesor de Hugo Rafael, que en paz descanse. Entonces, resulta ser de que tenemos que tener y entender de que ese espacio geográfico le pertenece a Venezuela desde el mismo momento en que nosotros nos independizamos. Nos independizamos el 5 de julio de 1811. Entonces, cuando tú revisas nuestra acta de independencia, te vas a percatar de que el acta de independencia reza de que esa nueva república llamada República de Venezuela en aquel entonces, su espacio geográfico, porque para que haya un país necesitamos tener un espacio, es el correspondiente a lo que era la Capitanía General de Venezuela, a través del utis possidetis iuris, es decir, por justicia, por la razón, por la ley, que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela, ese espacio geográfico que nosotros asumimos como nuestro territorio. Y ese espacio geográfico comienza en el este a partir del río Esequibo, porque del otro lado nosotros sabíamos que era la colonia de la Guayana holandesa. Coronel, tenemos que hacer una pausa. No podemos pedir una cadena, ¿vale? Hay muchísimas... Vamos a pedir cadena, Hay muchísimas preguntas, porque se firmó un acuerdo de Ginebra en 1966, donde prohíbe... 17 de febrero de 1966. Donde prohíbe que se haga este tipo de exploración por parte de Guyana. ¿Quién es el intermediario no por allí? Nada. El problema es eso,
la mala interpretación de ese acuerdo de Ahora, Ginebra. coronel, nos los va a detallar luego de la pausa, porque Bueno. también quiero saber qué tiene que ver allí la Organización de las Naciones Unidas en toda esta disputa. ¿Participa? El buen opina? oficiante, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Y para ¿Cómo? llevarlo también a lo que está ocurriendo en la Pregunte, realidad. aproveche de preguntar por Pregunten todo lo que Twitter. quieran. Hacemos una Profesor. pausa en este desayuno. Profesor del comandante Chávez, ¿no?